Bien, vamos a hablar entonces del sistema tegumentario. La idea es describir la estructura y el funcionamiento de la piel, ¿sí? La piel, así como la conocemos, está formada por dos capas principalmente. Una de las capas es una capa muy fina de tejido epitelial, que es la epidermis, la capa más externa, y la otra capa, que es más profunda, mucho más gruesa, está formada por tejido conectivo, ¿sí? Los dos tejidos ya los estuvimos describiendo, así que bueno, después le dan otra lectura a eso para entender de qué estamos hablando. Debajo de la piel vamos a encontrar otra capa, que es la hipodermis, que está también formada por tejido conectivo, en general de dos tipos, tejido conectivo areolar y tejido adiposo, en su mayoría. Vamos a ver ahora las funciones de la piel. Una de las funciones de la piel es justamente la protección, ¿sí? ¿De qué nos protege? La piel tiene una proteína que se llama queratina, que nos protege de gérmenes, por ejemplo, de abrasiones, del calor mismo del ambiente y de agentes químicos, ¿sí? La otra protección que nos da la piel es inmunológica, porque dentro de esa estructura que describimos recién, hay células encargadas de la respuesta inmunológica del organismo, ¿sí? Las células de Langerhans o los macrófagos que pueden estar eh, dispersos en la dermis, ¿sí? En el tejido conectivo de la dermis. Por otro lado, los lípidos que están en la piel previenen la deshidratación, ¿sí? Y la entrada de agua por la piel. Entonces es una manera, el lípido, de impermeabilizar nuestro organismo, ¿sí? Ya sea en un sentido o en el otro, que el agua salga o que el agua entre. El sebo, que lo producen principalmente muchas glándulas asociadas al pelo que tenemos, los mamíferos, previene de la deshidratación también, ¿sí? Y contiene bactericidas, sustancias bactericidas que actuarían eliminando grandes cantidades de bacterias. Nosotros la piel la tenemos eh, totalmente poblada de bacterias, hongos y otros gérmenes que en muchos casos conviven equilibradamente, sirviéndonos también como barrera inmunológica para que otros gérmenes, patógenos ellos, se ubiquen en ese lugar. De todas maneras, estos microorganismos que viven en nuestra piel, si por algún motivo uno de ellos se sale del equilibrio, en realidad se pierde todo el equilibrio, ¿no? Y uno de ellos prolifera por demás, también nos genera un problema de salud, ¿sí? Entonces, estos gérmenes que viven en nuestra piel son beneficiosos en la medida que estén en equilibrio, ¿sí? Si se salen del equilibrio pueden ser perjudiciales. Y por otro lado, si dejan ese espacio a otros gérmenes patógenos ya, o sea que no son habituales en nuestra piel, también puede haber enfermedades, ¿sí? Es muy, muy delicado el equilibrio con los microorganismos de nuestro organismo. El pH ácido, que por ejemplo aparece cuando transpiramos, ¿sí? En la transpiración, también retarda el crecimiento bacteriano. Entonces es una manera, la transpiración, de controlar los microorganismos que viven en nuestra piel. La melanina es un pigmento, ¿sí? De las células de la piel que nos protegen de los rayos ultravioletas del sol
que son mutagénicos, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es proteger al ADN de los núcleos de las células para que no se produzcan mutaciones. Otra de las funciones que tiene la piel es la termorregulación. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, justamente a poder mantener la temperatura corporal, ya que somos homeotermos. La regulación de la temperatura puede ser por dos mecanismos. El primero es el sudor, ¿sí? En la superficie. Sudar nos permite bajar la temperatura, o sea, estamos mojando la superficie de la piel, eso baja la temperatura. Y por otro lado, el control del flujo sanguíneo en la dermis. Recuerden que la dermis, como es tejido conectivo, está llena de vasos sanguíneos, y entonces circula a esa profundidad gran cantidad de sangre. Pensando, esto no lo dije, en que la piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Es la que nos conecta con el exterior directamente. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Supongamos estar expuestos a temperaturas altas. Aumenta el sudor, ¿sí? Lo que hace que baje la temperatura, y se dilatan los vasos sanguíneos, lo que hace que, los vasos sanguíneos en la dermis, ¿sí? En la profundidad de la piel, lo que hace que corra más cantidad, más volumen de sangre por cercana al exterior, y de esta manera también el intercambio de calor corporal con el exterior sea más, se puede equilibrar más a la temperatura externa, ¿sí? En el caso de bajas temperaturas, pasa lo contrario, disminuye el sudor, porque justamente no queremos bajar más la temperatura corporal, sino que mantenerla, y por lo contrario, se contraen los vasos sanguíneos de la dermis. Entonces hay menos volumen de sangre dando vuelta por la superficie de la piel, y de esta manera perdemos menos calor, lo podemos retener, ¿sí? Esta es la idea. Miren entonces esto que acabamos de hablar en un esquema. Acá tenemos la epidermis y la dermis, ¿sí? Esta ancha y profunda es la dermis. Acá en realidad ya estamos con la hipodermis, está tejido adiposo, ¿sí? Entonces, acá tenemos vasos sanguíneos en rojo y en azul. Acá tenemos una glándula sudorípara, un vello, un pelo, que los pelos tienen un músculo erector, ¿sí? Un músculo estriado erector. Acá tenemos una glándula sebácea asociada al pelo, ¿sí? Que es la que produce sebo, va a salir por ese mismo lugar, ¿sí? Y entonces, a altas temperaturas, fíjense, los vasos sanguíneos están dilatados, son más grandes que en este caso, que estamos a bajas temperaturas. Los vasos sanguíneos están contraídos, ¿sí? El volumen de sangre que está circulando acá es mucho mayor que acá. Eso me permite un mayor intercambio de calor con el medio. Este intercambio de calor obviamente tiene que ver con donde hay más temperatura, donde hay menos temperatura, ¿sí? Va pasando, va fluyendo el calor. En el caso de las altas temperaturas, también se va a producir sudor, ¿sí? En la glándula sudorípara. Y esa gota de sudor va a salir a la superficie de la piel, mojando las células de la epidermis. ¿Bien? En el caso de las bajas temperaturas, aparte de que se contraen los vasos sanguíneos, haciendo que menos sangre circule por la superficie, y de esta manera podamos mantener la temperatura corporal, el músculo erector del pelo lo hace erizar, ¿sí? Lo hace erguir. El pelo erecto forma ahí lo que conocemos como la piel de gallina. Y esto permite en realidad hacer una película de aire, contener esa película de aire que nos va a permitir que haya menos intercambio de calor con el medio externo.
Y por supuesto la glándula sudorípara está inactiva, no produce sudor. Otra de las funciones de la piel es ser justamente, estuvimos hablando todo el tiempo, reservorio de sangre, ¿sí? Reservorio de sangre porque, como dijimos, que es el órgano más grande del cuerpo humano, se calcula que tenemos entre un 8 y un 10% del total del flujo sanguíneo, ¿sí?, de un adulto en reposo, cambia al hacer actividad física, está dando vuelta por esos vasos sanguíneos que están en la dermis, ¿sí? Es un montón, es un porcentaje altísimo de sangre que está en ese órgano en particular, en la piel. La otra función es la de excreción y absorción a través de la piel. Esas funciones tienen que ver con algunas de las cosas que ya dijimos, por ejemplo, la de excreción estaría incluida el sudor, ¿sí? Que obviamente este volumen que figura acá por día va a tener que ver con la temperatura ambiente. El calor, perdemos calor a través de la piel, ¿sí? Las sales que van en general disueltas en el sudor, ¿sí? Dióxido de carbono, que es un gas, va a salir libremente de las células de la epidermis hacia el exterior, no va hacia la sangre en este caso, sino que se puede perder directamente hacia el exterior. Amoníaco, ¿sí? Y urea. Estos dos componentes, cuando veamos más adelante la parte del sistema urinario, bueno, van a ver que están justamente presentes también en la excreción de la orina. Así que el sudor tiene composiciones bastante similares a la que puede tener la orina. Y con respecto a la absorción, ahora hacia adentro, podemos absorber sustancias liposolubles, claro, nuestras células están formadas por membranas de fosfolípidos, entonces es fácil que entre en esas células sustancias lipídicas, como pueden ser la vitamina A, la vitamina D, que van a ser fundamental para la fijación del calcio, la regulación del calcio, la vitamina E y la vitamina K. Todas ellas son liposolubles, entonces entran fácilmente por la piel, por eso están presentes, por ejemplo, en muchas cremas, ¿no? Cosméticos que tienen estas sustancias porque son fáciles de absorber a través de la piel. Y no tener que incorporarlas exclusivamente por la dieta, que podría suceder también. Así como sustancias tóxicas. Hasta acá eran sustancias beneficiosas para el organismo, pueden también entrar sustancias tóxicas, entonces hay que tener cuidado. La acetona es una, por ejemplo. El alcohol también entra sin problema a través de la piel. Que las dos son sustancias tóxicas que pueden generar problemas en el organismo. Ciertos fármacos, los fármacos obviamente que también sean liposolubles, van a poder entrar por la piel. Entonces hay sustancias, hay tratamientos de enfermedades que se pueden hacer a través de ungüentos o cremas, ¿sí?, que la piel los absorba. Y gases, el gas oxígeno y el gas dióxido de carbono, también puede pasar libremente. Acuérdense que el oxígeno y el dióxido de carbono pasa a través de los fosfolípidos sin problema por difusión, ¿sí? Entonces las células de la epidermis no necesitan pasar esos gases a la sangre que está en la dermis, sino que lo pueden intercambiar directamente con el exterior, ¿sí? Otra de las funciones de la piel es la sensibilidad cutánea. La sensibilidad cutánea va a estar dada por diferentes neuronas, ¿sí? Mecanorreceptores y quimiorreceptores, como figuran acá. Fíjense, variaciones, ya sea
físicas, por eso mecanorreceptores, o químicas, quimioreceptores, van a ser captadas, que provienen, puede ser tanto del interior como del exterior del individuo, ¿sí? Entonces van a ser captadas por estas células sensoriales, ¿sí? Por estas células sensitivas. Y por supuesto que se van a hacer conscientes, o sea, entender qué es lo que estoy sintiendo a nivel del cerebro, ¿sí? El que interpreta esos mensajes que dan las células receptivas es el cerebro. Algunas de estas células son, por ejemplo, los cuerpos lamelados de Pacini. Casi todas tienen nombres de apellidos de las personas que las describieron, ¿sí? Y corpúsculos táctiles como los de Meissner. Hay varias formas de recibir esta sensibilidad de la piel. Una de ellas es por los exteroreceptores, que lo que hacen es recoger sensaciones externas, ¿sí? Desde el exterior. Otra es desde los interoreceptores, que lo que hacen es recoger información de los órganos internos de qué está pasando ahí, ¿sí? Y mandar esa información al cerebro siempre. Acuérdense que estas son neuronas que están captando alguna variación de este tipo, física o química. Y los propioceptores, o la información propioceptiva, lo que van a hacer es informarle al cerebro si algo se está moviendo, cambiando de posición o incluso en qué posición está, ¿sí? Entonces, lo que tiene que ver con la posición son los receptores propioceptivos. Acá tenemos algunos esquemas para entender esta parte de sensibilidad cutánea, sensibilidad de la piel. Van a ver que todas ellas son, ven, estos son los receptores. Acá está la piel, la epidermis, la dermis, y acá están dibujados los receptores. Todos ellos neuronas, ¿sí? Neuronas modificadas que van a mandar información al cerebro. Bueno, acá tenemos receptores del dolor, ¿sí? Que son terminales nerviosas libres, todas muy cercanas a la superficie. Corpúsculos de Pacini, fíjense que están en la dermis. Corpúsculos de Ruffini. Corpúsculos de Krauss, ¿sí? Estos para el frío, los de Ruffini para el calor. Los de Pacini la presión. Y los de Meissner el tacto. ¿Sí? Los corpúsculos de Meissner también están en la dermis. Ahora vamos a ver mejor alguno de ellos. La última de las funciones es la de la síntesis de vitamina D, que como dije antes tiene que ver con la regulación del calcio, ¿sí? Ustedes saben que para este mecanismo una de las cosas que siempre se nos sugiere es exponernos a la radiación solar. Este es un tema que ahora está bastante charlado en los medios, porque justamente al estar en cuarentena nos pasa esto de quizás no poder o necesitar estar algún rato expuestos al sol para no tener un desequilibrio con lo que tiene que ver con el metabolismo del calcio. Entonces, fíjense cómo la radiación solar me va a permitir, ¿sí?, pasar ciertos compuestos a vitamina para formar vitamina D, ¿sí? Esa vitamina D se va a metabolizar en el hígado. No es la única manera que tenemos de incorporar vitamina D, sino que también a través de la alimentación, ya sea, acá dice algunas fuentes como peces, carnes, ¿sí?, y algunos suplementos extra, que también la alimentación al absorber en el intestino va a mandar esas vitaminas al hígado. El hígado es el encargado de metabolizarla, ¿sí?, y de formar esta hidroxivitamina D, que va a ser metabolizada nuevamente en el riñón, o va a actuar en el riñón, ¿sí?,
como un regulador del nivel de calcio, porque esa estructura química es lo que se conoce como calcitrol, ¿sí? El calcitrol va a actuar como hormona en el riñón, impidiendo la pérdida, ¿sí? O regulando cuánto puedo perder en la orina de calcio o no, para no perder tanto calcio por la orina. Acá está el esquema que tienen en el libro de la estructura del sistema tegumentario, de la piel, ¿sí? Fíjense, la capa superior, mucho más estrecha, ¿sí? Que es la epidermis. La capa inferior, bastante más gruesa, es la dermis. La dermis tiene una región, tiene dos regiones, ¿no? Que se pueden distinguir. La región papilar y la región reticular. La región papilar es la que conecta con la epidermis. Y fíjense que la conexión no es una línea recta, sino que forma lo que se conoce como una superficie papilar, ¿sí? Formando como dedos que penetran unos dentro de otros. ¿Ven? Acá se ve bien en esta parte del esquema. La epidermis, que la vamos a ver ahora con más detalle, fíjense que no tiene, es una sucesión de células, una encima de la otra, es tejido epitelial, lo que estuvimos viendo en el power anterior, y la dermis es principalmente tejido conectivo, donde voy a tener células sueltas y tengo un montón de sistemas y órganos metidos en su interior. Por ejemplo, estos son vasos sanguíneos, ¿se ve? Entonces es muy, muy irrigada. Estas son células nerviosas, ¿sí? Sensoriales, o sea, neuronas sensitivas. O sea que ahí tengo inervación, sistema nervioso. Esto es un músculo, el músculo erector del pelo. Acá hay un pelo, el músculo erector del pelo. Acá tengo glándulas sebáceas asociadas al pelo. Acá hay una glándula sudorípara, que ven que se inicia en la dermis, en el cuerpo de la dermis incluso, pero sale al exterior por la epidermis, ¿sí? Tiene sus propios poros de salida para el sudor. Acá tengo otra célula sensitiva, acá están los corpúsculos de Pacini, son estos son los de Meissner, que están justo debajo de alguna de las papilas, conectado con la epidermis, y fíjense que abajo de todo esto que estamos describiendo está el tejido subcutáneo, ¿no? Formado por gran cantidad de tejido adiposo, como habíamos visto, areolar. Bueno, vamos a meternos específicamente entonces en la epidermis, ¿sí? Vamos a ver su composición y su función. La epidermis, como dijimos, es un epitelio. Un epitelio que lo vamos a clasificar como un epitelio pavimentoso o plano, porque fíjense que las células que están en la superficie tienen esa forma. Entonces, acá quiero que noten algo. Más allá de cómo empiece ese epitelio en las profundidades, porque aparte es estratificado, ¿se ve? Tiene muchas capas. Quizás empieza con células cilíndricas, pero lo clasificamos por la estructura que tiene en la parte apical, ¿no? En la parte exterior de ese epitelio. Entonces es pavimentoso o plano, es estratificado y aparte tiene una modificación extra que es queratinizado, ¿sí? En la superficie estas células, de hecho ya las células de la superficie de la piel no tienen núcleo, son células muertas y principalmente lo que queda de esas células es la queratina, ¿sí? Acá hay una microfotografía del tejido epitelial. Entonces tenemos
capas de células epiteliales, una membrana basal y debajo el tejido conectivo. Acá hay un vaso sanguíneo, ¿se ve? Bien, ¿qué células son las que tenemos ahí? Bueno, hay 4 tipos de células. Una de ellas se llaman queratinocitos. Los queratinocitos son la mayoría de las células epiteliales. El 90% de las células que había en ese esquema son queratinocitos. Están distribuidos en 5 capas. Vamos a poder distinguir 5 capas en esta zona de la epidermis. Y su principal función es que producen esa proteína, que es lo que estamos hablando, que es la queratina. ¿Sí? Producen la queratina, que es una sustancia bastante oscura. Igual que los melanocitos, aunque los melanocitos son muchos menos, están distribuidos en esas capas de las que estábamos hablando, ¿sí? Derivan del ectodermo embrionario, ¿sí? De ahí se generan los melanocitos, y su función es producir melanina. La melanina era un pigmento que me va a proteger, me va a hacer como un paraguas, ¿sí? A los núcleos de los rayos ultravioletas, para que no haya mutaciones en el ADN. Acá tienen la estructura de la queratina. Los primeros eran los queratinocitos, que tenían esta proteína fibrosa, ¿sí? Que es resistente al calor, ¿sí? A los microorganismos y agentes químicos. Entonces le da esta protección a la piel. Y acá tienen la melanina. La idea no es que se sepan la estructura química, sino que simplemente les estoy mostrando su composición. La melanina es un pigmento de color negro, parduzco, ¿sí? Que forma gránulos, ¿m? Y que en general aparece en los vertebrados, en todos los vertebrados, ¿sí? Dándole coloración a la piel. Los otros 2 tipos de células que nos faltan son las células de Merkel, que también son menos numerosas y que están ubicadas en una zona profunda, porque esa célula va a estar unida a una neurona sensitiva, y las neuronas, las fibras nerviosas, no penetran en la epidermis, están en la dermis, así que imagínense que esto tiene que estar justo en el límite entre la epidermis y la dermis, porque la célula sensorial está en la dermis y la célula de Merkel en la epidermis. ¿Está bien? Está justo en el límite. Y por último, las células de Langerhans, que derivan de células óseas y migran hasta la epidermis. Lo que nos van a dar es protección inmunológica. Acá sí van a actuar como un glóbulo blanco, ¿sí? Bien, miremos lo de las 5 capas. Acá tenemos, empecemos por acá. Acá tenemos la dermis, ¿sí? Acá abajo, con vasos sanguíneos, con células sensitivas, neuronas. ¿Ven? Por eso yo decía que acá está la de Merkel, unida, está en la primera línea de lo que son las capas de la epidermis, ¿sí? Dermis, epidermis. 5 capas. Una es esta, membrana basal, estrato basal. 2, el estrato espinoso, mucho más ancha. 3, el estrato granuloso. 4, el estrato lúcido. Y 5, el estrato córneo. El estrato córneo y el estrato lúcido son células muertas, ya no tienen, ven, el núcleo celular, y solo queda la estructura de la célula. Las de arriba tienen mucho queratinocito, las del estrato lúcido no tienen para nada melanina, o sea, son transparentes totalmente, y el estrato granuloso ya sí, son células, todavía son células vivas y tienen mucha melanina, y el estrato espinoso
son principalmente queratinocitos, y ahí me puedo encontrar las células de Langerhans que funcionaban como sistema inmune. La idea es la siguiente: el estrato basal es donde las células van a hacer división mitótica, a partir de la cual se va a generar piel nueva. Entonces, fíjense, ven, acá está ocurriendo la mitosis, acá se están dividiendo las células. Entonces, a partir del estrato basal, serían las células madre de toda la piel. Se va produciendo mitosis y se van generando queratinocitos nuevos. Van empujando a los queratinocitos que ya están en las diferentes capas, y a medida que esta piel va subiendo, porque las células las van empujando por división celular, van muriendo, ¿sí? Van pasando a formar diferentes estratos, van muriendo e incluso al final se descaman, ¿sí? Ustedes saben que la piel que tenemos esta semana no es la misma que teníamos la semana pasada. Cambiaron esas células, vamos descamando, se van cayendo estos queratinocitos muertos. Bueno, por otro lado, acá, por ejemplo, tenemos los melanocitos, tienen esta estructura así medio ameboide, que van formando, van produciendo melanina y la van transmitiendo a otras células, ¿sí? También. Y qué más contarles, bueno, que el estrato lúcido no está presente en toda la piel, ¿no? Sino en las partes de piel más gruesa, que son las plantas del pie y las palmas de las manos. Acá hay una foto de lo mismo que les acabo de contar: la dermis, el estrato basal, el estrato espinoso, el granuloso, que era el que tenía mucha melanina, el lúcido transparente y el estrato córneo. Lo último que nos falta describir son las estructuras anexas de la piel. ¿Qué son las estructuras anexas? Bueno, el pelo y las uñas, por ejemplo. La idea es la misma, más o menos es el mismo mecanismo, pero bueno, vamos a ver en detalle de qué se tratan estas estructuras. Bueno, el pelo, que ya lo habíamos mencionado, que nace en la dermis, ahí tiene la parte que se llama el bulbo del pelo, ¿sí? Está irrigado, fíjense, vasos sanguíneos que entran para alimentar esas células, ¿sí? Y a medida que va creciendo, se va proyectando hacia el exterior, atraviesa la epidermis y sale al exterior, ¿sí? Ya como células totalmente queratinizadas, células muertas, ¿sí? Vamos a encontrar en el pelo una estructura bastante compleja. Tiene la parte de la raíz del pelo, donde van a estar la médula, la corteza y la cutícula, y la parte del folículo piloso, que es la parte de la vaina, ¿sí? La vaina reticular interna y la vaina reticular externa. Y la dérmica, o sea, la sucesión de capas es similar a lo que vemos en la piel. ¿Sí? Ahí tenemos. A partir de acá empieza la raíz del pelo, el bulbo piloso. Fíjense que está asociado a un nervio, ¿no? El pelo. Está asociado al músculo erector del pelo, que ya lo explicamos. Y está asociado a una glándula sebácea, que va a producir el sebo que va a salir al exterior con toda esa protección, que tenía la función de protección, a través del mismo orificio que el pelo abre hacia el exterior, ¿sí? El tallo piloso, entonces, van a ser células muertas. Acá hay un poquito más de detalle, cómo los vasos sanguíneos entran, estos son capilares sanguíneos, ¿sí? Que entran al bulbo del pelo. La sucesión de capas, ¿no? Si hago un corte transversal acá, voy a encontrar esta sucesión de capas, que son la médula, la corteza y la cutícula del pelo.
Y después, a continuación, en el folículo, ¿sí? La vaina reticular y la vaina interna y la vaina reticular externa. Y por último, la vaina de la dermis, que describimos antes. ¿Ven? Tiene varias capas que se van sucediendo hacia el exterior. Ahora, cuando el pelo atraviesa la dermis y ya entra en la epidermis, solo queda la parte de células muertas, ¿sí? De células queratinizadas. Con respecto a la uña, la idea es similar. Fíjense que acá tenemos las mismas estructuras, ¿no? Acá está la epidermis, es esta finita que tengo acá, que rodea toda la estructura de la uña en el dedo. La dermis, que es toda esta parte que tengo acá, y acá ya tengo la hipodermis, que es la que tiene el tejido adiposo. ¿Bien? Entonces, esta estructura que está formada por mucho calcio, tiene una raíz de crecimiento, o sea, su crecimiento es desde acá, ¿sí? Desde ahí crece, las células se van dividiendo y van empujando a las otras y van dejando solo su depósito de calcio, estructurado de una manera particular, que forma el cuerpo de la uña, ¿sí? Acá tenemos la zona de la cutícula, y bueno, y esta es la zona de crecimiento, que ya lo conté. Ah, bueno, y acá está, lo que se ve acá es el hueso del dedo. ¿Está bien? Pero la estructura es similar, están asociadas a lo que es la estructura de la piel.